Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Bueno, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Hoy vamos a ver esta conferencia que es la conferencia número 29 de estas primeras 50 conferencias de nuestra fase A. Y acá vamos a ver un tema tan importante como es una de esas leyes que hemos mencionado que nos rigen, y esta ley es la ley del péndulo. Vamos a ver acá curiosamente cómo este péndulo, por más que lo vemos a nivel externo, está muy reflejado a lo que es nuestro mundo y muy simbólicamente su función es muy puntual en nuestro mundo interior. Hoy es muy importante que tomemos mucha atención y que llevemos esta conferencia a nuestro diario vivir, porque esta es una ley que debemos comprender muy bien para que podamos comprender y llevar una vida un poco más en línea, no tan oscilante como es el péndulo. Entonces, hoy los invitamos a que por favor, muy atentos para que podamos poner eso en práctica en nuestra vida. Claro que sí, esto nos va a permitir este conocimiento y sobre todo esta ley a llevar un equilibrio en ese punto medio que este péndulo siempre va a rotar y va a girar en esas oscilaciones. Ahora bien, como nosotros anteriormente lo hemos mencionado, pues nosotros siempre los invitamos a lo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita de notificaciones para que reciban todas y cada una de las notificaciones de las clases que nosotros estamos subiendo pues todas las semanas y puedan realmente estar al día con este temario y sobre todo podamos ir repasando también las clases anteriores que están muy relacionadas con cada uno de estos temas que vamos pues compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, hoy es importante que las dudas que tengan las vayan dejando durante el chat y también que si quieren tener una profundidad o una conferencia personalizada la podemos tener. Nos pueden escribir a través de nuestro canal de WhatsApp. Claro que sí. Y bueno, ahora sin más que decir, comenzamos y entramos en lo que es materia. Acá, como lo hemos mencionado, vamos a hablar de una de las leyes que nos rigen, como anteriormente lo mencionamos, y esta ley es esa ley del péndulo. Pero realmente si nos damos cuenta, nosotros vamos analizando, veámoslo de una manera muy práctica en nuestra vida. Si nosotros tenemos un reloj, digamos, de pendular, ¿sí? Que es lo que pues antiguamente se utilizaba mucho más, hoy en día no se suele utilizar porque digamos ahí es a nivel mecánico lo que se realiza, pero si llevamos a este ejemplo de que nosotros tengamos un reloj pendular, vemos cómo ese péndulo va a estar oscilando de un extremo a otro, ciertamente. Entonces es ahí donde con esa simbología, digamos, con esa, digamos, de esa manera, nosotros vamos a llevarlo a lo que es nuestra vida y nuestro diario vivir. Realmente si nos damos cuenta, si el reloj bien sea pendular, no cuenta con este péndulo, con estos movimientos o estas oscilaciones, pues sencillamente no funcionaría. Y si nos damos cuenta, estas mismas funcionan a nivel de energía. Ese es su combustible para poder realmente oscilar de un extremo a otro. Y acá vamos a ver la diferencia de cuáles son esos extremos y cómo realmente nosotros podemos pues equilibrarlos en nuestro diario vivir. Bueno, y es muy importante que vayamos comprendiendo que la ley del péndulo toda la vida ha estado presente en existencia tras existencia. Y en la antigüedad los dogmas de la evolución no existían como existen hoy por hoy. Para los antiguos siempre existió la ley del péndulo. Lo que inicia, lo que tiene su fin. Lo que fluye, refluye. Lo que baja, sube, lo que sube, crece, lo que sube, baja y así sucesivamente. Entonces es importante que a medida que vayamos comprendiendo un poco este camino y esta ley, vayamos viendo cómo realmente en la vida se va dando, cómo estamos nosotros sometidos a esto, a esta maravillosa ley. Y lo importante que es comprender la ley, esta ley, para que podamos ir avanzando en este diario vivir. Así es, y para llegar a comprender estos movimientos o estas oscilaciones de este péndulo, llevémoslos, como lo hemos mencionado, a nuestra vida diaria y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros en un momento determinado o en nuestro diario vivir vamos a estar de un extremo a otro. Y eso lo hablamos de que de sentimientos, de pensamientos, de emociones, de circunstancias. Eso nos va a permitir que empezar a reflexionar, empezar a meditar
¿Cuáles son esos momentos donde hemos sentido pues esos sub y bajas, por así decirlo? Muchas veces nos sentimos pues, podemos amanecer muy alegres y al mismo momento en cuestiones de segundos podemos estar tristes o podemos estar melancólicos, y eso solo lo vamos a comprender por medio de qué, de nosotros reflexionar cada situación y cada detalle de nuestra vida. Por eso nos invitamos a que puedan ir a lo que es en nuestro canal de YouTube, a la clase de la meditación, como lo ven acá en pantalla, en donde van a poder realmente, digamos, repasar o vamos a comprender realmente cómo es esa práctica de la meditación, que nos va a permitir estar de instante en instante y en constante vigilia para ir comprendiendo cada situación y cada detallito que se nos va presentando en la vida. Adicionalmente, los invitamos a que se suscriban a lo que es nuestro canal de YouTube y le den a la campanita de notificaciones para recibir todas y cada una de las notificaciones de las clases que nosotros vamos a impartir con ustedes de esta primera fase. Ahora bien, como hemos mencionado, esas oscilaciones que este péndulo da, es una oscilación de derecha a izquierda, si nos damos cuenta, y son unos extremos muy puntuales. Pero acá eso lo llevamos a lo que es nuestra vida y lo que es realmente, digamos, ese diario vivir. Como lo mencionaba en el ejemplo anterior, nosotros podemos tener momentos en donde emociones, sentimientos, deseos, anhelos, hasta las mismas emociones fuertes o negativas se van a representar bien sean en estos extremos. ¿Y cómo lo hacen? En un momento podemos estar alegres y en otro momento podemos llegar a lo que es una etapa de bien sea de tristeza o melancolía o depresión, y eso nos damos cuenta que son realmente las polaridades. Entonces, en eso nos quiere decir que el péndulo se está oscilando. Si estamos alegres, se está oscilando de una manera positiva, que es por el extremo derecho, y cuando pasamos a lo que es la melancolía, la tristeza o el dolor, pues vamos a llegar al lado extremo izquierdo, que es donde pues se va a oscilar fuertemente esas sensaciones. Por eso decimos que de alguna manera estos extremos del movimiento del péndulo son tan importantes irlos comprendiendo. Lo mismo pasa que si sentimos depresión, que si sentimos desesperación, pues vamos a sentir lo que es una esperanza, ¿sí? Lo mismo pasa con el dolor, vamos a sentir una alegría, o con la pérdida de algo vamos a sentir una ganancia, y así vamos realmente dándonos cuenta cómo en el diario vivir esto se refleja tanto en nosotros y en nuestra vida. Pero miremos un poco por qué tan difícil nos sucede en nuestro diario vivir, que siempre estamos en un extremo y nos cuesta estar en este punto crítico, como lo muestra la imagen, en la mitad. Eso vayamos comprendiéndolo y profundicemos. Vamos a profundizar cómo funciona esta ley y cómo en la historia se ha reflejado esta ley, para que nosotros vayamos llevándolo a nuestras vivencias, a nuestro diario vivir. Porque lo bonito de este conocimiento es que las cosas se pueden llevar a la práctica y llevarlo a nuestra vida. Entonces miremos la historia un poco. Recordemos cómo era el imperio de Egipto, cómo fue ese gran imperio que nos permitió ir comprendiendo, ver esa majestuosidad, pero al final de cuentas eso también cayó y renació Jerusalén. Eso ya fue parte de la historia. Y después de que pasó Jerusalén, ¿qué sucedió? La historia nos mostró que siguió Israel y cayó y nació Roma. Y así sucesivamente nos hemos ido dando cuenta cómo van creciendo, cómo grandes imperios se levantan y también se hunden, y así sucesivamente pasa en la vida. Por eso es importante que comprendamos que el péndulo siempre está en movimiento en nuestra vida y estamos regidos, queramos o no, sobre esta ley. Así es, otra de las realidades que tenemos es, por ejemplo, cuando hablamos de esas escuelas que se forman a nivel pseudoesoterista, o de religiones, dogmas o sectas. Esas escuelas se suelen pertenecer a una parte del péndulo. Hablemos de este extremo, digamos, se encuentran de una de las extremas del péndulo. Pero resulta que puede haber una oscilación muy fuerte que siempre va a tener su contrapartida. ¿Y cuál será esa contrapartida de estas escuelas? Pues sencillamente aquí vamos a ver cómo se va a reflejar en el extremo izquierdo la contrapartida de este extremo derecho que hemos hablado. ¿Cómo se va a representar qué?
en escuelas o en personas que empiezan a formar ese, digamos, ese discurso ante la sociedad de materialismo, de ateísmo, de escepticismo, que a final de cuentas nos vamos a dar cuenta y reflexionemos cómo es la antítesis de todas estas situaciones, cómo realmente son las polaridades tan diferentes y cómo uno realmente oscila en esas situaciones a nivel mundial, como lo vemos se refleja a nivel exterior y lo mismo lo vamos a ver cómo se refleja en nuestro mundo interior. Por eso pues son muy puntuales y prestemos atención en estos ejemplos que mencionamos en esta clase. Bueno, y comprendamos un poco, ustedes han visto una persona que de la nada se convierte en atea y era muy religioso, porque ¿qué nos pasa cuando estamos entregados y creemos en algo ciegamente y no nos funciona? Nos vamos al opuesto. Entonces, cuando una persona es muy religiosa, es entregada, devota, con Biblia en mano y todos los días pidiéndole que le dé trabajo, por ejemplo, cosas muy banales en la vida, y finalmente no sucede eso, pues la persona automáticamente se vuelve atea y se vuelve escéptico y no cree en absolutamente nada. Por eso es importante que llevemos esto y lo comprendamos. No podemos vivir de una manera tan oscilante en nuestra vida como es en el péndulo. Y esto también sucede en lo opuesto. Una persona que es muy fanática, que realmente no, recordemos que el fanatismo es creer algo que no se experimenta y no se vive, solo se cree ciegamente en algo. Y y eso sucede también, y puede suceder que ocurre algo extraordinario, por ejemplo, por curiosidad, empieza a conocer este conocimiento y lo empieza a llevar a la práctica y lo vivencia y lo cree. Y eso nos permite, y le permite automáticamente dejar de ser fanático, materialista o ateo y volverse, entrar a un trabajo esotérico. Así es, y veamos realmente cómo es tan importante empezar a comprender esas oscilaciones. Como lo mencionamos, se ve hasta en la vida real, se ve en la historia, se ve que esto no ha sido que desde ahora se viene pronunciando, desde ahora se viene haciendo reflejo, sino que es una realidad muy cercana a cada uno de nosotros. Veamos otros ejemplos también muy puntuales en donde se puede conseguir una persona, como lo menciona Alejandro, que puede ser muy creyente o puede ser, digamos, una persona que está dedicada al sacerdote, ¿sí? Al sacerdotismo. Y puede que esa persona pues llegue a un punto crítico en la vida donde puede pasar por situaciones que lo pueden llevar al otro extremo, donde puede entrar en el ser una parte incrédula, ser una persona materialista. ¿Por qué? Porque este péndulo realmente nos lleva a que los extremos, cuando son oscilaciones muy altas, pues sencillamente lleva a un opuesto muy drástico, y es acá donde nos damos cuenta, pues ese es el equilibrio que nosotros debemos lograr, ni muy allá ni muy acá, sino estar en ese centro medio. Lo mismo pasaría, y como vemos, estamos hablando digamos, de antítesis, lo mismo pasaría cuando una persona puede que se vuelva, puede que sea una persona incrédula, o muy escéptica, o de tema muy ateísta, ¿sí? Pero resulta que por algún acontecimiento importante en su vida que pudo haber demarcado algo, alguna experimentación sobrenatural que ni siquiera la misma ciencia lo puede determinar, pues ella la hace que cambie esa persona ya la perspectiva y se vuelve una persona totalmente exploradora y se vuelva también una persona esotérica. Entonces veamos cómo realmente esas antítesis son tan importantes y se reflejan en el mundo y en nosotros. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, debemos comprender que si llegamos a este ejemplo que hablamos, donde un ateísta o una persona totalmente materialista puede llegar a ese punto de oscilación, pues a final de cuentas vamos a reflexionar que termina siendo una farsa, ¿sí? Porque nos vamos oscilando y vamos pasando de extremo a extremo y vamos así, como digamos como ese péndulo que si no tiene digamos un movimiento fijo, pues sencillamente eso va a estar mueve y mueve y mueve y mueve, que no se va a ver realmente, no va a haber una armonía y un equilibrio en cada uno de nosotros. Por eso es importante empezar a comprender cómo esto se va haciendo reflejo. Lo mismo puede pasar
cuando veamos lo que es complejo en la vida y muchas veces nosotros se nos pasa realmente por encima o lo vemos como simples detalles. Pero puede pasar que, digamos, llegamos a cierto momento en la vida en donde nosotros hemos pasado también por tema de incrédulos, por tema de escépticos o ateístas, o hablándolo de este ejemplo que ya hemos mencionado. Pero puede llegar un momento en que una persona cuando está en ese extremo del péndulo, que es escéptico, que no tiene tanta apertura a situaciones más allá de lo que puede ver y sentir con sus cinco sentidos, pues sencillamente puede llegar a una situación muy difícil en su vida que hasta puede perder, puede desencarnarse. Ahí sí realmente en esa situación va a salir un no, Dios mío, ayúdame, o Señor, haz lo que tú puedas, pero sácame de esta. Entonces veamos ahí cómo realmente eso se convierte en una doble cara o una cara diferente de la moneda, y es acá donde tenemos que empezar a reflexionar pues esas situaciones en nosotros. Y llevemos estas oscilaciones porque la verdad, el materialismo y realmente es totalmente una farsa frente a lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el materialismo en lo que hemos vivido en los últimos tiempos, vamos a tener de ejemplo a Carlos Marx. Carlos Marx fue una persona que todos ustedes conocen, que es el padre del comunismo, del socialismo, y esto nos permitió entender que con una dialéctica que él se llenó del tema del materialismo, movió masas y movió imperios como Rusia, Cuba, etcétera, etcétera, que han venido dando unos resultados que finalmente han dañado el comportamiento real de lo que está buscando, y se convierte en un fanatismo religioso bastante grande. Por eso es importante que analicemos en qué ha dejado estas enseñanzas de Carlos Marx en la verdadera evolución, supuesta evolución en que hemos vivido en esta vida. Y vemos que realmente lo que ha hecho Carlos Marx fue estaba buscando destruir todas las religiones basadas en un escepticismo profundo. ¿Con qué propósito? Cuando la gente pierde esa fe y pierde esa sensación de la experimentación y ya no le cree nada sino a una ciencia, que ya hemos visto que la ciencia se vuelve con verdades a medias y con demasiados vacíos, se llega a momentos bastante decadentes en una sociedad como la que estamos viviendo. Por eso es importante que comprendamos que Carlos Marx simplemente lo que buscó fue convertir una sola religión para que después se pudiera implementar una sola religión. Entonces quiso que con el materialismo eliminara todas las religiones y al final poder implementar otra religión, que eso finalmente no lo logró como tal. Finalmente nos hemos vuelto completamente escepticismos, materialistas, y hemos olvidado realmente, nos hemos entregado a la mente. Así es, y este ejemplo lo vemos hablándolo de la historia, si pudo haber sido pues lo que conocemos también como Hitler, como realmente esos extremos también suelen ocurrir y suelen causar muchos estragos, y a la vez pues podemos irnos también ganando karmitas, como lo hemos mencionado, y es ahí por eso tan importante empezar a reflexionar. Otra de las cosas interesantes también para reflexionar y veamos estos polos o estas antítesis, cómo resulta que, digamos, en lo que es la Unión Soviética, bien sea en la historia, o hoy por hoy todavía se sigue viendo, en donde las religiones o las personas religiosas o que sean seguidores de algo, creyentes, son perseguidas, y a pesar de que pues ellas puede que no estén haciendo gran, digamos, maldad o estén realmente fallando digamos, a nivel social, pueden que cada quien decida lo que quiere, pero son perseguidas. ¿Para qué? Para ser acabadas, para ser fulminadas por cada uno de estas personas que a final de cuentas son fanáticas y lo que buscan es engordar ese ego de que todo el mundo pues siga lo que ellos dicen. Lo mismo pasa
pues en esa antítesis, como lo es, se pueden ver que en las sinagogas se estudia realmente lo que se conoce como el Talmud o la Biblia, se profesa realmente una religión y trabajan pues libremente, no tienen ese temor y esa angustia de que por medio de una creencia o algo pues van a ser perseguidos y van a ser terminados y acabados con su vida. Entonces veamos esas magnitudes tan importantes que, como decimos, no solo se refleja en la historia, se refleja hasta en nuestro diario vivir. Y por eso muchas veces, hoy por hoy hablando así de lo que hablamos de historia, este ejemplo que hablamos de Carlos Marx, que es, digamos, a nivel continental hablamos o de país, hablamos de Rusia, pues lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nos damos cuenta en la historia y hoy por hoy todavía siguen, digamos, residuos de eso. Los gobiernos rusos son sencillamente fanáticos en su mayoría, en su dialecto, en su discurso, en su forma de actuar, digamos, de mover las masas. ¿Para qué? Para que ellos realmente empiecen a, de cierta manera, al pueblo manipularlo y empiecen realmente como a envenenar ciertas cositas en la mente, en la forma de pensar, para llevarlos a qué, a lo que ellos creen que es así, a lo que ellos creen correcto, que es ese discurso pues totalmente materialista. Por eso muchas veces es importante comprender esto y sobre todo tener presente que por eso hablamos tanto de que uno no se trata de seguir, sino se trata realmente de empezar a experimentar y por uno mismo buscar una verdad real. Por eso jamás, antes se mencionaba que de cierta manera estos pueblos, como eran tan envenenados y tan perseguidos, pues sencillamente se dejaba un aprendizaje muy importante que muchas veces se pasaba por alto, y es que uno no puede ir por encima de la naturaleza y sobre todo de las decisiones, de ese libre albedrío de las personas. Por eso miramos y reflexionemos un poco sobre lo que representa, lo que está representando el materialismo y el espiritualismo hoy en día en nuestra sociedad. Hagamos una pequeña reflexión frente a esto, porque realmente si vemos el materialismo y el espiritualismo se ha convertido en preconceptos, pero nada tiene que ver con el tema de la ley del péndulo, porque vemos que todos son unos preconceptos y como ya la historia nos ha mostrado, las cosas oscilan y todo cambia. Es importante que comprendamos que todo cambia, todo tiene un inicio, todo tiene un final. Si no sabemos transitar en este tapete de la existencia, pues vamos a tener unas oscilaciones del péndulo muy amplias, muy grandes, y realmente se nos hace un camino más complicado. Entonces, es importante que comprendamos realmente el espíritu y la materia son dos conceptos completamente diferentes. Y son temas además espinosos y muy discutibles que realmente tenemos que ir hablando, que nadie entiende, y que es importante que la mente nada sabe sobre el espíritu y nada sabe sobre la materia. Porque realmente si hoy hablamos de este tema, nos vamos a dar cuenta que la ciencia hoy queda corta explicando la materia y queda corta explicando muchísimas cosas y se basa en preconceptos, conceptos. Así es, y acá llevándolo a este materialismo y a esta materia, o digamos a este espíritu y materia que Alejandro menciona, podemos también ver esas raíces en donde una depende de conceptos que se van generando y la otra depende sencillamente del espíritu. Esos conceptos son los que están basados y nosotros los vamos formando por medio de ese intelecto, por medio de buscar de cierta manera siempre dar fundamentos con teorías, con discurso, con opiniones de terceros que sencillamente se convierten en eso, en digamos, en un compendio de supuesto conocimiento, pero que se basa puro al intelectualismo. No se lleva ni siquiera a lo que es la práctica, no se lleva realmente a la experimentación. Y el espíritu, cuando hablamos de él, es donde realmente pues yace lo que es nuestro ser, ese ser íntimo, donde está esa sabiduría divina que cada uno de nosotros tenemos, pero nos hace falta empezar a buscarlo. Por eso es tan importante, y esta frase ha calado muchísimo, tanto en nosotros como lo compartimos con ustedes, que la única razón del ser es el ser mismo. ¿Por qué? O es el mismo ser. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros ahí vamos a comprender que cuando empezamos a buscarlo, cuando empezamos a trabajar para él,
pues sencillamente nos vamos a dar cuenta cómo se torna de una manera diferente nuestra existencia y sobre todo nuestros objetivos de vida y nuestra forma de sobrellevar las cosas. Por eso muchas veces, y cuando hablamos de estos conceptos, es lo que nos va a llevar mucho a muchas creencias, ¿sí? A seguir a muchas personas, muchas teorías y a convertirnos en esos fanáticos de cierta manera, porque llegamos a ese extremo de este péndulo, a convertirnos en fanáticos de un Dios donde se habla de una materia y siempre esa materia va a tener digamos a nivel científico, siempre va a tener un fundamento, siempre va a tener alguna excusa, algún fundamento para creer que la materia pues sencillamente es algo que tiene un principio y un fin y es algo que no se puede ir más allá, no es algo trascendental, pero resulta que realmente es algo absurdo porque nos damos cuenta y bajo este conocimiento vamos a ir comprendiendo por medio de la experimentación cómo la materia que hoy en día se habla es tan superflua, es tan superficial y no se conoce realmente el verdadero significado, qué es realmente la materia. ¿Quién realmente a mí me puede determinar por medio de un experimento y que no sea basado en teoría, sino en vivencia, realmente de qué estamos hablando? Y esto es tan complejo, ¿por qué? Porque vamos conceptualizando tanto demasiadas cosas y vamos fundamentándolas creyendo que es una realidad, cuando resulta que pues, hay vacíos que son bastante espinosos y es ahí donde vamos a empezar a comprender. Vea, hay cosas que sencillamente, como hoy por hoy se dice, hay cosas que la ciencia pues no le tiene respuesta. Y veamos cómo realmente estamos tan limitados con el conocimiento con el que hemos crecido, que difícilmente nos podemos responder a preguntas como ¿cuál es la materia? El algodón es materia, el hierro es materia, la carne es materia, la piedra o la nube, o qué es la materia, ¿qué realmente está conformada la materia? Y cómo vamos a comprender algo tan importante, comprenderlo cuando nosotros mismos nos hemos limitado y creemos que solamente somos lo que sentimos y lo que podemos tocar y lo que podemos experimentar. Entonces es importante que miremos que a medida que nosotros trabajamos en nuestro interior y empezamos a despertar nuestra conciencia y empezamos a vivenciar en otras dimensiones, vamos comprendiendo que la materia es mucho más que eso. Entonces, estamos hablando de cosas muy empíricas y hoy los científicos conocen la materia de una manera pero muy empírica. Entonces es importante que finalmente, hablando de todas estas sustancias, al final de todo, ¿cuál de estas sustancias finalmente sería la materia? Entonces, realmente, miremos que todos tenemos conceptos y nos hemos llenado desde muy jóvenes de un concepto de lo que es la materia, y la materia es lo que se toca. Pero realmente, ¿esa es la realidad de las cosas? ¿Cómo juega los conceptos en nuestra realidad? Pero realmente ese concepto que tenemos de la materia no es la realidad de verdad, no es nuestra verdadera realidad. Y nuestra verdadera realidad es que cuando nosotros experimentamos nuestra verdadera naturaleza, salimos de estas falsas teorías y vamos comprendiendo que la materia simplemente es modificable, la materia está presente en todo y nosotros simplemente la materia existe para estar en este plano y nosotros somos seres mucho más allá de lo que se conoce hasta hoy con las limitaciones de la materia. Y es que muchas veces, y llevámoslo ya a un tema puntual, en donde muchas veces estos conceptos que nosotros vamos generando en nuestra vida se dan por medio de ¿qué? De muchas teorías, de muchos pensamientos, opiniones y hasta seguidores. Y resulta que cuando el intelecto se va engordando y veamos que hay defectos allí que se encuentran presentes, como la teorización, el materialismo, porque todo lo que a mí me lleva a un concepto, a un intelectualismo, creemos que nosotros todo lo conseguimos en lo material, en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar, pero resulta que acá es donde nos damos cuenta que muchas veces hasta lo vemos. En el colegio, ¿cuántas veces a nosotros no nos enseñan, así sea biología?
y nos enseñan que el cuerpo es una función, que sí, que hay todos los órganos que tenemos y que funciona de cierta manera a nivel muy científico y a nivel pues que si tú te das cuenta y empiezas realmente sobre todo a trabajar en tu energía, en algo que pertenece a ti y empiezas a explorarte, empiezas a ir a desdoblar y empiezas realmente a comprender cómo tú puedes explorar y experimentar lo que está en esa máquina humana tan perfecto y tan maravilloso como la energía realmente puede hacer que funcione cada órgano, pues es ahí donde nos damos cuenta que sencillamente nos hablan de unas cosas muy superfluas, muy superficiales, en donde pues no hay profundidad y no hay realmente una comprobación plena y verdadera. Por eso se dice que al final de cuentas, cuando creemos que sabemos, pues realmente resulta que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque todo lo llevamos a lo que es un intelectualismo, llevarlo y almacenarlo como un CPU de un computador, como una memoria USB o un pendrive y ya, lo dejamos allí y no va a pasar más y no va a pasar de mejor y al final de cuentas se va perdiendo. Muchas veces cuando nosotros vamos creando esos conceptos o esas creencias, resulta que esto pasa como las modas, ¿sí? Y nos damos cuenta que esto va oscilando también de extrema derecha a extrema izquierda y de alguna manera van pasando como las modas, ¿sí? Digamos como lo que hoy en día conocemos. Y todos esos, digamos, esos procesos que se dan a nivel intelectual, que van involucrados mucho con la mente, pues resultan que a final de cuentas terminan siendo muchas banalidades, terminan siendo muchos temas tan intelectuales que a final de cuentas resultan tener vacíos en donde ni siquiera nuestra propia psiquis puede llegar a comprender, puede llegar de cierta manera y cuando nos vamos a dar cuenta en la misma práctica que eso lo vamos a ver reflejado. Y veamos cómo la mente, porque recordemos que la mente es administrada por nuestros defectos, entonces la mente siempre nos va a dar verdades a medias y nos llenará de preconceptos y de conceptos que no son la verdad. Mientras no trabajemos con nuestra conciencia, mientras nosotros no estemos centrados en las cosas, pues finalmente nunca vamos a comprender realmente las cosas y siempre estaremos en temas oscilantes en nuestra vida y en teorías y en conceptos que habla de verdades a medias. Y si hoy vemos cualquier disciplina psicológica, siempre va a tener un oponente de una estructura intelectual y así sucesivamente se va a mostrar en el diario vivir. Un científico propone algo y hay otro científico que le argumenta otra cosa porque otro dijo la otra cosa y así sucesivamente pasan las cosas y al final de todo no se sabe nada y no llega a una respuesta clara y fácil de entender. Entonces es importante que vayamos comprendiendo que lo real, la verdad, es lo que nos interesa en este momento y este conocimiento es lo que nos permite entender esto. ¿Y cómo nos va a permitir entender esto? Porque es que a medida que las cosas como son, es la cuestión del péndulo, las cosas vienen y van. Y las teorías y las creencias, depende el momento de la historia y depende la persona, se van a ir dando poco a poco. Entonces, la verdad es el desconocimiento constante de todos los momentos y de sobre todo lo que hoy los científicos nos van hablando o sobre lo que nuestros conceptos o preconceptos nos van dando. Tenemos completamente un desconocimiento de instante en instante sobre lo que realmente es nuestra vida y sobre lo que realmente estamos aquí. Y es que veamos ya que hablamos de un tema tan sensible como lo es esta verdad, una verdad que nosotros siempre vamos buscando en nuestra existencia o en nuestro camino de vida, pero resulta que muchas veces y nos damos cuenta que nosotros cuando tan sencillamente existe una mentira, nos hacen una mentira o empiezan a mentirnos o nosotros mentimos, resulta que muchas veces vamos a reclamar, si nos han mentido vamos a reclamar el por qué no la sinceridad, el por qué no la verdad de las cosas. Pero resulta que muchas veces ese concepto de verdad tampoco lo conocemos a profundidad. ¿Y acá por qué lo mencionamos?
porque en ese punto medio de este péndulo, donde siempre cuando él oscila tanto del extremo derecho como de la extrema izquierda, él siempre pasa por un centro, que es acá donde se encuentra la verdad, pues realmente de lo que va en esos movimientos. Y la verdad está en este centro del péndulo, en donde no está ni en la extrema derecha y tampoco se encuentra en la extrema izquierda, sino en ese punto medio. Y es acá donde nosotros vamos a empezar a reflexionar cómo nosotros vamos a empezar a trabajar para llegar en este punto medio y en este equilibrio exacto. Por eso muchas veces, y es importante comprender que la verdad no es realmente llenarnos de opiniones, de teorías, ni de prejuicios, ni de conceptos, ¿sí? Sino realmente llevarlo a una verdad plena, a una verdad real, que no esté ni en extrema derecha ni en extrema izquierda, sino que esté en el punto centro, en este punto medio tan importante de la vida. Por eso es importante comprender que nosotros ya, pues este es el punto donde debemos llegar y, como decimos, esta verdad no es cuestionable, no es por opiniones que se va dando ni por prejuicios, sino por acontecimientos puntuales que van ocurriendo en nuestra vida y nosotros los vamos a ir presenciando, y es a este punto que debemos llegar en equilibrio. Por eso muchas veces mencionamos y retomamos que cuando nos llenamos de conceptos y lo vamos haciendo en el diario vivir, puede que a nosotros nos digan, bueno, ¿cómo hacer una práctica? Llevémoslo al ejemplo. Y resulta que en la práctica hay cositas que se van, pues, digamos, se van por alto, se pasan por alto, pero nosotros empezamos a pensar de que, bueno, si lo podemos hacer en estas horas específicas, y ya empezamos realmente a crear conceptos en donde ni siquiera nos los han mencionado y nosotros por creencia creemos que pues eso es lo ideal, y resulta que no. Por eso las opiniones muchas veces que tengamos de la realidad, de lo que es la verdad, pues resultan ser muy superfluas y a la vez no pueden ser tan reales, porque es que no la hemos experimentado, no hemos realmente comprendido este punto medio, y esto solo se hace con un trabajo interno y con un trabajo arduo de cada uno de los procesos que nosotros estamos mencionando. Y ahora entendamos un poco que la verdad, ¿quién tiene la verdad? Si la verdad solamente la tenemos nosotros en nuestro interior, cuando permitimos que nuestra conciencia se exprese, la verdad es de nosotros para nosotros. Por eso es importante que ni en ninguna corriente espiritual, ni en ningunos oponentes espirituales, jamás nos van a llevar no nos conducirán a la verdad, porque es que realmente la verdad solamente está en la conciencia, y solamente será nuestra conciencia la que nos va a hablar y nos va a enseñar qué es realmente la verdad. Por eso es muy importante que nosotros experimentemos, practiquemos y vivenciemos y busquemos despertar esta conciencia para encontrar esa verdad que tanto hemos estado buscando. Y eso se forma, y es la única manera de encontrar la verdad, es experimentando un conocimiento. Y este conocimiento se experimenta con un trabajo arduo en el diario vivir. Como lo hemos explicado siempre, para despertar la conciencia y encontrar esta verdad que siempre hemos buscado, se requiere trabajar en nuestro interior. Y se trabaja en nuestro interior muriendo, naciendo y comprendiendo cada día más quiénes somos en realidad, y vamos limpiando nuestro hogar de tantos defectos. Entonces, lo real es la verdad, y la verdad está en nuestro interior. Entonces es importante que llevemos un poco a la reflexión y llevemos un trabajo profundo de lo que estamos haciendo en el día a día. Por eso es tan importante que vayamos comprendiendo que con la autoobservación vamos a ir explorándonos poco a poco, y vamos a ir comprendiendo cómo nos vamos descubriendo, porque recordemos esas enseñanzas que hemos dado durante otras clases, que en la clase de la autoobservación hablábamos sobre el conocimiento de nosotros mismos a través de despertar este sentido de la autoobservación. Es la única manera de que nosotros nos descubramos y seamos conscientes de nuestro diario vivir,
y seamos conscientes de las cosas que se van diciendo y se van haciendo, y podamos ir eliminando los defectos para poder ir despertando y liberando esta conciencia. Es muy importante que llevemos esta práctica, si no lo han empezado a hacer, que retomen esta clase y comiencen a trabajar en despertar este sentido de la autoobservación. Así es. Y bueno, adicionalmente los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita de notificaciones para que reciban todas y cada una de las notificaciones de las clases que nosotros vamos subiendo semanalmente para todos ustedes y vamos compartiendo con lo que es este temario. Y comenzando pues realmente ya retomando lo que mencionamos de ir con esta autoobservación, esta herramienta tan importante para empezar a determinar y empezar a ir descubriendo estos detallitos que se van a encontrar muy superfluos y a la vez también se encuentran en nuestro diario vivir esos detalles muy, digamos, muy representados, y son esos detalles que se van a ir representando por estos yoes que tantos hablamos. Por eso realmente para nosotros ir buscando esta verdad, empezar a trabajar en irla, digamos, experimentando, es tan importante empezar a eliminar todo y cada uno de estos elementos o estos agregados psicológicos que tenemos ya realmente, y lo hemos mencionado, que llegamos tan ennegrecidas, tenemos hoy por hoy lo que es este 97% de conciencia se encuentra tan atrapada en estos yoes, que única y exclusivamente por medio de esta autoobservación nosotros podemos ir identificando y podemos ir trabajando sobre ello. Podemos ir eliminando, que es acá lo más importante, esta muerte psicológica, empezar a identificar, eliminarlo. Por eso se dice que cuando nosotros empezamos a desintegrar, pues estos momentos en donde ya hemos, por medio de la meditación, hemos comprendido los errores que cometemos, hemos comprendido ya esos sentimientos de angustia, de recelo, de odio, esas creencias, eso autoconsiderarse o creernos autosuficientes, todas esas variedades de emociones, ya nosotros cuando las vamos comprendiendo y siendo sinceros con nosotros mismos, por medio de esta autoobservación y eliminación y muerte psicológica, podemos acabar con cada uno de estos elementos y de estos agregados. Por eso, y cuando nosotros empezamos a morir, vamos a ir conociendo y experimentando esta verdad, que nada tiene que ver con lo que se ha dicho, con un agente externo, con un tercer elemento que es todo lo externo, sino se trata con todo lo interno que está en cada uno de nosotros. Y pues solamente la verdad va a venir de lo que es cuando empezamos a conocernos en nosotros mismos y empezamos a trabajar en este cambio radical. Y la verdad, si empezamos a buscar la verdad en nuestra mente, nosotros vamos a encontrar que la mente siempre será el producto de nuestros defectos. La mente es administrada por el ego, y ahí es cuando vamos a encontrar que vamos a llegar a verdades a medias, a una falsa verdad o a unas creencias que realmente no nos están llevando a absolutamente nada. Por eso es importante que llevemos esta práctica de la autoobservación, de esta muerte de estos defectos que nos acompañan, y vayamos liberando esta conciencia para que realmente podamos llegar a la verdad, para que podamos llegar a lo que jamás hemos conocido, porque la mente no puede conocer una verdad porque no conoce la verdad. La mente, todo es a medias, y todos son preconceptos y conceptos científicos que realmente no nos llevan a nada. Entonces es importante que comprendamos que la única manera de despertar nuestra conciencia es eliminando el defecto, y solamente la conciencia es la que tiene la verdad en las cosas. La verdad no la vamos a encontrar en el exterior, sino la vamos a encontrar en nuestro interior. Entonces, si nosotros eliminamos el defecto, lo quitamos de si queremos, por ejemplo, ser unas personas, cuando eliminamos nosotros la ira, nos volvemos unos seres despertamos la mansedumbre, y empezamos a comprender grandes cosas al eliminar este defecto de la ira, y empezamos a ganar grandes avances en nuestro diario vivir. Por eso la conciencia es la que nos va a liberar realmente de este trabajo, y nos va a liberar y nos va a mostrar realmente lo que somos, y lo que nos va a permitir ser libres. Y así lo decía el Maestro Jesús:
conocer la verdad y ella os hará libre. Y eso es lo más importante, que conozcamos la verdad pero desde nuestro interior, no la busquemos en textos, no la busquemos en otras personas, no la busquemos en nada más por fuera, porque realmente vamos a estar viviendo una mentira, y esa mentira se va a basar en preconceptos, conceptos que finalmente no nos van a llevar a nada. Es muy importante que sientan y que interioricen que lo más importante es entender desde nuestro interior lo que nos rodea. Así es, y retomando esto que hemos mencionado, cuando empezamos realmente a comprender que esta conciencia se va a ir reflejando a medida que nosotros vamos trabajando, pues vamos a realmente a ver esas diferencias, porque a final de cuentas cuando nos llenamos de puro intelecto, cuando todo lo teorizamos o dejamos llevar por opiniones o por teorías o por seguimientos de ciertas personas y ciertas cosas, pues realmente de qué nos sirve a nosotros conocer N cantidad de, bien sea de teorías, opiniones o prejuicios, cuando realmente no hemos experimentado, no se ha experimentado esta verdad. ¿Qué realmente nos va a generar eso? Pues lo que hoy por hoy solamente nos genera es puro intelectualismo, nos genera es eso, digamos, esa información que va a ese CPU o que va a esa USB y ya, pues sencillamente ahí queda ir almacenando y bueno, ahí vamos viendo que a medida que van pasando de moda, pues vamos eliminando y igual van quedando pues allí esos residuos de esa información que estamos solo almacenando. Por eso muchas veces es importante comprender que nuestro intelectualismo o esta parte intelectual que nosotros vamos engordando con estas teorías y estos prejuicios, pues sencillamente nos va a limitar a que no nos va a dejar ir realmente a lo que es autoexplorarnos y realmente a autoconocernos. Porque cuando nosotros sencillamente cubrimos y nos cubrimos con ese, digamos, con ese escudo de buscarle siempre un prejuicio o buscarle siempre un concepto o un fundamento a las cosas y cuando no lo experimentamos y no lo vivenciamos, pues resulta que quedamos pues estancados, quedamos totalmente cerrados a las circunstancias de ir a autoconocernos realmente. Y nos preguntamos en este momento el concepto y realidad, ¿qué es? Porque realmente hemos venido hablando del tema y ¿quién puede garantizarnos que el concepto y la realidad resultan absolutamente iguales? Eso, la única manera de comprender lo que es el concepto y la realidad es que las cosas las llevemos a nuestro interior y permitamos que nuestra conciencia se exprese. Porque si la mente es la que nos va a dar el concepto, vamos a encontrar que la realidad de las cosas es completamente diferente. Antes nosotros pensábamos que teníamos una sola existencia y que no teníamos que responder por las cosas, simplemente nos arrepentíamos y ya, pero realmente la realidad de las cosas es que tenemos muchas existencias, somos responsables de muchas cosas y que lo que vivimos somos artífices de lo que estamos viviendo, no es porque seamos unas mansas palomas que nos suceden las cosas, todo tiene un porqué y un para qué. Y todo, como dicen, es en esta clase, está en un punto oscilando. La vida siempre está en constante movimiento. Entonces es importante que vayamos comprendiendo que si nosotros nos dejamos llevar por conceptos intelectuales de la mente, que es el mismo ego, siempre vamos a encontrar unos semejantes y se van a encontrar intelectuales discutiendo. Por eso vemos en esta imagen, si pusiéramos el ejemplo de dos intelectuales a discutir un tema, se basarían en teorías y en argumentos de otras personas y lo van profundizando y se van argumentando unas a otras, pero ninguna de ellas va a tener la verdad, porque si hoy hablamos de lo que es el universo, estamos hablando de miles de teorías, de unos científicos que han dicho algo y que de manera muy pequeña la ciencia de hoy ha llevado a demostrar unas cositas, pero realmente nadie tiene la razón sobre una verdad sobre el universo. Y si ustedes quieren conocer la verdad del universo, pues nos debemos conocer a nosotros mismos para conocer el universo y los dioses. Y esa es la única verdad, que si estamos en este tapete de la existencia y estamos en este conocimiento, pues realmente nos vamos a permitir a estar con la verdad, porque la vamos a experimentar. Entonces,
Si lo vemos hoy por hoy, nosotros nos han metido un concepto de una realidad a la fuerza y vivimos engañados completamente en un mundo donde vivimos completamente adormecidos y en un mundo donde nosotros realmente no estamos viviendo lo que es nuestra realidad. Estamos viviendo un concepto de una realidad muy a medias. Entonces, comprendamos muy bien esto, reflexionémoslo y busquemos realmente lo que estamos, a donde queremos llegar. Y para llegar más allá de lo que por lo que hoy estamos estudiando, se requiere trabajar en nuestro interior, se requiere morir psicológicamente, se requiere nacer a través del sexo con nuestra pareja y se requiere ir enseñándole a otras personas e ir teniendo este amor, esta misericordia y esta mística en este diario vivir. Así es. Y muchas veces es tan importante empezar a comprender cuando estamos realmente en esas conceptualizaciones y en ese mero intelectualismo en nuestra vida, y cuando no lo llevamos a un tema de experimento o de realmente de ir a comprobar, pues resulta algo muy complejo cuando empezamos a razonar y a llevarlo todo a un tema teórico, pues es como si se fuese construyendo unas paredes, ¿sí? Unas paredes en donde usted realmente no las va a poder pasar y se le va a dificultar. Y esas paredes ¿cómo van a estar realmente construidas? Pues por medio de este razonamiento, que a final de cuentas no nos va a llevar a avanzar ni tampoco nos va a llevar a poder experimentar cuál es digamos, esa igualdad o esa parte absoluta de lo que es estos conceptos que tenemos y que estamos tan acostumbrados a llevarlos a lo que es la realidad. ¿Y qué va a generar eso? Pues nos va a generar un encierro total en cada uno de nosotros. Y no hablándolo de manera literal de que nos vamos a ver encerrados, sino que nos vamos a ver vamos a encerrar tanto la mente y hasta nuestra psiquis, que a final de cuentas, pues esa lógica y ese intelectualismo nos va a llevar sencillamente a creer que estamos avanzando en ciertas cosas, y un ejemplo muy clave es en temas de cuando creemos en la evolución, que hoy en día se habla, y nos metemos a ciertas creencias o a ciertas actividades, pero resulta que estamos creyendo que vamos avanzando y evolucionando cuando resulta que puede que no sea así, y solo eso nosotros lo podemos comprobar internamente sin crear esas ilusiones que tan solo se hacen unas ilusiones digamos, tan razonadas y tan intelectuales que a final de cuentas no resultan ser muy reales. Por eso muchas veces terminamos tan encapsulados y encerrando tanto nuestra mente que nos cerramos a lo que es lo nuevo, a lo que es lo real y lo que realmente puede experimentarse, en donde se puede abrir con facilidad a un conocimiento, a unas cosas nuevas que se pueden experimentar. Pero muchas veces por tantos prejuicios que tenemos, por tantas preocupaciones o por el que dirán, opiniones o por tantas teorías y tantos temas que tenemos, y hoy por hoy se ve en la sociedad que son tantas cosas que uno tan solo meterse en una red social, uno ve tanta y tanta información que uno se embotella mucho, se llena de mucha información que a veces resulta ser información muy de basura, o sea, información que para nada sirve. ¿Por qué? Porque pues sencillamente lo que termina es irnos siguiéndonos engordando estos defectos del intelectualismo y todo lo demás. Por eso es importante abrirnos, tener siempre esa apertura a lo nuevo para ser receptivo a realmente trabajar y empezar a conocer y experimentar cómo funciona nuestra mente limpia y totalmente espontánea en el diario vivir. Y miremos que nuestra mente realmente funciona con preconceptos y se argumenta y se confirma con preconceptos. Por eso es importante que nosotros nos auto-observemos y evaluemos estos preconceptos o conceptos que tenemos de las cosas y los llevemos a nuestra vida práctica y los analicemos a profundidad, porque realmente nosotros estamos argumentando una vivencia que está, cualquier cosa que estemos aprendiendo, vivenciando en este momento, lo estamos evaluando sobre un preconcepto, pero no sobre una realidad que estamos viviendo. Entonces, si ya sabemos que la mente es la que nos está jugando una mala pasada, porque nos está dando verdades a medias y nos está llevando
y estamos sujetos a unos preconceptos de unos científicos o de un conocimiento bastante limitado. Eso es lo que nos está llevando es a que nosotros tengamos unos límites en la mente y unos conceptos bastante cortos. Entonces, es donde podemos decir que los científicos modernos no saben nada y lo que nos están llevando es a entender que los conceptos naturales que nosotros vemos en la realidad no son reales como lo sustentan los científicos y no es real lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir porque nos limitan en lo que somos, nos limitan en que solo llegamos hasta este punto y que no podemos avanzar realmente en otras existencias. Entonces, los conceptos de la naturaleza que hoy conocemos son muy limitantes. Entonces, si nosotros sabemos que cuando despertamos la conciencia podemos tener unos poderes que es una pizquita de lo que realmente se logra cuando uno se autorrealiza, que es abrir el mar como lo hizo Moisés. Hoy para la ciencia abrir el mar se requiere tener materia que es unos muros y requiere tener muchas cosas porque en la realidad eso es imposible. Para la realidad de la ciencia hoy eso es algo que no se puede hacer. Para la realidad de la ciencia es algo que no se puede viajar a otros planetas porque no nos da la ciencia para eso. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Entonces, veamos cómo nosotros estamos encasillados y nos han limitado por los conceptos de otros y y vivimos en esa gran mentira que no es nuestra realidad. Así es, y estos mismos conceptos nos llevan a una realidad que resulta de cierta manera, aunque tenga mucho fundamento, aunque tenga, digamos, muchos argumentos o justificaciones, resultan sencillamente muy fascinantes para nosotros, pero esa fascinación va solo dirigida al intelecto, ¿sí? Va solo dirigida a una teoría y no llevarlo a un experimento como lo hemos mencionado. Por eso muchas veces, y es por eso que hay tanta diferencia en la realidad actual, que hoy por hoy se menciona a la realidad profunda y esa realidad verdadera que solo y única y exclusivamente nosotros las vamos a conocer cuando la empezamos a experimentar y empezamos a trabajar en nosotros mismos, en cada uno de estos procesos que vamos viviendo y despertando nuestra conciencia. Por eso este autoencierro que hemos hablado, cuando estamos tan encapsuladas, tenemos tan encapsulada nuestra mente, pues nos lleva realmente a un encierro total en donde no tenemos tampoco de alguna manera esa apertura ni cómo llevarnos a un extremo donde realmente podemos creer y hasta ahí llegamos. Sí, no existe una manera de poder llegar a comprender de cierta manera las cosas ni buscarles un sentido más profundo y un sentido verdadero. Nos quedamos hasta donde llega la información, por así decirlo. Pero no vamos a buscar mucho más. Pero es que eso resulta también muchas veces estos encierros y estos conceptos que nos van encapsulando nuestra mente nos va a llevar a hacer como un caparazón de esa ignorancia que muchas veces nos da miedo hasta reconocer, porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos y eso a veces hasta en el mismo ego choca. ¿Por qué? Porque uno dice, pues ¿cómo a mí me vas a decir que yo ignoro ciertas cosas cuando te estoy hablando de que esto está fundamentado, de que esto lo dijo fulanito de tal, de que esto es así? Pero resulta que no, a final de cuentas esta manera de llevarlo todo el intelecto a teorías y a opiniones o criterios, pues es un caparazón, es un escudo para poder, digamos, disfrazar esta ignorancia que a final de cuentas todos poseemos y todos ignoramos tantas cosas que a veces creemos que no, pero resulta que es así. Y entonces se quiere tapar, digamos, el sol con un dedo, como se dice, pero resulta que lo importante es que es empezar a sincerizarse, a empezar a ser sincero con nosotros mismos, perdón, y de alguna manera empezar a buscar esta realidad real y verdadera. Porque miremos que nuestra mente, que es la que en este momento nosotros creemos que la mente tiene razón y con la teoría que hemos aprendido y con todo eso,
y que nosotros, la mente real, en realidad nos está engañando. ¿Y por qué nos está engañando la mente? Porque es el ego el que tiene, como no tiene la conciencia trabajando, como carecemos de este trabajo interior, pues estamos a merced del ego y el ego nos va a dar verdades a medias y nos vamos a autoengañar finalmente y no vamos a comprender las cosas como son. Entonces, vivimos una falsa realidad y no vamos a llegar a cosas realmente a lo que a lo que nosotros estamos buscando siempre, porque siempre en nuestro diario vivir uno siente un sinsabor de como si si lo que estoy haciendo es lo que sirvo, para qué estoy aquí, por qué, para qué. Entonces, definitivamente concluimos que la mente solamente ignora todo y se argumenta sobre conceptos y teorías que vienen de otros y de unos imaginarios. Entonces, la ciencia de hoy nos ha llevado a limitarnos. Como vimos anteriormente, nos ha enjaulado la mente y vivimos sobre lo que piensan nuestros defectos y nuestras limitantes, y por eso hoy vivimos en una completa oscilación pendular. Vivimos o muy tristes, o muy felices, o muy angustiados, o muy perezosos sin hacer nada. Entonces, reflexionemos y veamos que realmente, como lo hemos venido diciendo, la mente, si no morimos psicológicamente, estaremos a merced de la mente. Hemos olvidado lo maravilloso que es estar con nuestra conciencia. Entonces, la ciencia, que esto es una ciencia, el conocimiento de sí mismo es una ciencia que nos permite experimentar. Y es así como vemos que en la realidad existen dos clases de ciencia. Esta ciencia subjetiva, que la vamos entendiendo con los libros y conceptos y preconceptos que ya conocemos, y la ciencia objetiva, que se logra con la muerte psicológica y con la meditación y con el nacimiento espiritual. Entonces tenemos estas dos clases de ciencias, que es la que nos permite, en la que vivimos en esta realidad. Así es, y estas dos clases de ciencia es la que nos va a permitir a nosotros hoy por hoy empezar a comprender en dónde estoy y realmente qué es lo que busco, a dónde realmente quiero llegar. Si me quedo en esta clase de ciencia en donde todo es teoría, unas teorías subjetivas, en donde todos son conceptos, o paso a lo que es esa ciencia objetiva, que está única y exclusivamente en cada uno de nuestro ser íntimo, en nuestra sabiduría individual e infinita que tiene cada ser individualmente. Pero esto solo lo vamos a lograr ¿con qué? Con la desintegración de cada uno de los defectos que a nosotros nos tiene así, nos tiene totalmente esclavizados y nos tiene encerrados y a la merced de ellos. Solo nosotros con la desintegración, empezando a realmente a identificarlos, empezando a ver esos detallitos en nuestro mundo y en nuestro diario vivir, vamos a ir eliminando cada uno de estos defectos y cada uno de estos detalles que se presentan en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para poder avanzar y poder darle apertura. Digamos que esto es como cuando empezamos a trabajar con la muerte y empezamos a eliminar estos defectos, vamos limpiando esa conciencia que se encuentra en ese 97, se encuentra así, se encuentra tan opaca y se encuentra como cuando vemos un vidrio lleno de polvo o algún objeto lleno de polvo, pues nosotros tenemos que ir empezándolo a limpiar, y esto lo hacemos solo eliminando y desintegrando estos defectos para llegar a conocer esa conciencia que realmente se va a expresar única y exclusivamente de nuestro ser, esa sabiduría que él tan solo tiene, y solo nosotros lo vamos a ir conociendo y experimentando a medida que vamos trabajando y a medida que ella se va presenciando en cada una de los, digamos, de las circunstancias de nuestra vida. Pero eso solo se logra cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, empezamos a ver esas realidades de cada uno de nosotros, que pues resulta que no son realidades tan color rosa como lo creemos que son, o no son tan un mundo de maravillas, son unas realidades muy plenas que hay que empezar a trabajarlas. Por eso se dice que la llave de estos laboratorios que hemos mencionado
de experimentos, de realmente llevarlo a estas vivencias internas en cada uno, pues en la llave de, digamos, esta llave de estos laboratorios sencillamente la tiene el ángel de la muerte. ¿Y por qué llevamos y quizás se pregunte, ¿y qué será eso del ángel de la muerte? Porque es que nosotros tan solo con la muerte, y no hablamos de una muerte física, sino una muerte psicológica, solamente nosotros así podemos enfrentar cada una de estas realidades, empezar a enfrentar estas oscilaciones y empezar a ir comprendiendo cómo es el equilibrio al que debemos llegar para mantenernos realmente equilibrados en nuestra existencia y en cada uno de los procesos que vivimos. Por eso se dice que muy poco podemos aprender de lo que es, digamos, un acontecimiento como se puede nacer, ¿sí? Que creemos que, bueno, sencillamente nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos, pero realmente cuando empezamos a ver más allá de esta muerte, pues podemos aprender de todo, absolutamente de todo, porque vamos liberando en esta muerte psicológica, liberando esa sabiduría, esas chispas que pues nos corresponden, y estos defectos sencillamente ya las tienen pues apoderadas. Y vemos que realmente en este defecto, en la profundidad del defecto, existe una gran sabiduría, y por eso en el fondo en el fondo de esta parte oscura en la que vivimos, vamos a extraer esta sabiduría, y ahí es cuando van a ser este conocimiento interior nuestro. Por eso se dice que si el germen no muere, la planta no va a nacer, y eso se ve en nuestra vida. Si nosotros no morimos psicológicamente, no vamos a lograr que salga esta luz de nosotros y podamos vivir una vida mucho mejor y de mejor comprensión. Por eso hemos llegado y hemos repetido instante en instante, conferencia tras conferencia, que el trabajo interior con la muerte psicológica, con la eliminación del defecto, que lo podemos observar y comprender en estas dos clases que hemos tenido acá, que es la autoobservación y la meditación, es cuando realmente nosotros logramos entender cómo podemos eliminar el defecto y despertar esta conciencia. Y esta conciencia se está logrando al momento de eliminarlo, porque recordemos desde el principio tenemos un 3% de conciencia despierta y un 97% ennegrecido. Por eso es importante que vayamos avanzando y comprendiendo que solamente con nuestra conciencia es la que nos va a permitir avanzar, y la conciencia se libera a través de la muerte psicológica de nuestros defectos. Entonces, por eso es importante que comprendamos que el trabajo interior nace en estos pequeños detalles de la muerte psicológica, y van haciendo poco a poco con cosas en nuestro diario vivir. ¿Y cómo vamos logrando esto? Pues vamos lográndolo cuando estamos concentrados, tenemos el ánimo de trabajar en nuestro interior, tenemos el ánimo de avanzar, tenemos el ánimo de ir comprendiendo que la vida no es la que está, esta realidad la podemos modificar y podemos avanzar y salir de este mar de sufrimientos en los que vivimos y de distracciones, y podemos llegar a salir de eso. Podemos coger el péndulo que nos está rigiendo y lo podemos llevar a una armonía, y esta armonía se va a trabajar es con la conciencia. Así es. Y para poder comprender esto de manera, pues digamos, llevarlo a un tema visual en donde podemos, pues, presenciar digamos, este contenido que hoy por hoy estamos dando en esta clase, vamos a comprender realmente que nosotros es como si fuésemos o tuviésemos dos líneas, ¿sí? Una línea que se encuentra en sentido vertical y otra que se encuentra en sentido horizontal. Una va en ascenso y la otra va en descenso. De cierta manera nosotros vamos a darnos cuenta cómo acá, y así como lo refleja pues esta gráfica, cómo realmente existe una línea intermedia, que es donde realmente se encuentra tanto la línea vertical como la horizontal. Ahí hay un punto de encuentro. Esa línea o en ese punto de encuentro es donde nosotros tenemos esta realidad, es donde nosotros llegamos a un punto donde estamos de extremo a extremo, pero siempre va a haber
un punto donde se van a conseguir esos extremos y es ahí donde vemos la realidad, ese punto crítico del cual hablamos. Entonces acá vamos a ver cómo esas ondas que se ven reflejadas tanto del lado positivo se va a generar en la parte negativa con esas oscilaciones pendulares que hablamos. Y acá, ¿cuál es nuestro objetivo? Hacer que esas oscilaciones cada vez sean más pequeñitas, que esas ondas, así como las vemos hoy por hoy, sean cada vez más pequeñitas y más conscientes sobre todo, y empezarlas a tomar parte de nuestra vida. Lo mismo pasa cuando nosotros mencionamos al inicio de esta conferencia que este péndulo no solo lo hablamos a nivel externo ni a nivel material, lo que podemos conocer hoy por hoy como un péndulo, sino que también veámoslo a nivel interno, cómo se encuentra reflejado este péndulo interior. Y hoy por hoy veamos esta gráfica. Se encuentra en nuestro cuerpo, donde está la columna, que es donde se encuentran todos nuestros centros, que ya lo hemos hablado también en la clase de lo que es los centros de la máquina humana. Y hay unos puntos muy puntuales, valga la redundancia, unos centros en donde cuando nosotros vamos realmente, empezamos a trabajar sobre esta comprensión de cada uno de estos detalles, empezamos a ver cómo esas polaridades se presentan en nuestro diario vivir, cómo pasamos de alegría a dolor o a melancolía, cómo pasamos de ira digamos, a una tranquilidad o un relax impresionante, pues acá vamos a ver cómo esas oscilaciones se van representando. A nivel positivo, se va a ver en el centro intelectual superior. A nivel negativo, que es el extremo negativo del péndulo, se va a reflejar en nuestro centro instintivo sexual. Y nosotros ese punto crítico que hemos mencionado, o este punto medio, ¿dónde creen que se encuentra? Pues se encuentra en lo que es en nuestra parte del corazón, porque solo por medio del corazón, de la comprensión, nosotros podemos realmente ir avanzando e ir comprendiendo a ciencia cierta y comprobándola cómo se van presenciando cada situación en nuestra vida y cómo empezamos a manejarla de una manera diferente, de una manera más inteligente y sin tanto desgaste de energía. Por eso esta clase es tan importante, empezar a retomarla y empezar a trabajar en nuestro diario vivir y ver cuándo estamos oscilando de una manera tan fuerte que nuestro punto medio donde se encuentra, pues se encuentra totalmente acelerado porque no le prestamos atención a esta parte del equilibrio que necesitamos. Bueno, y ya después de estas casi 30 conferencias, ya podemos comprender y darle un sentido a la frase que hoy tenemos, que nos está enseñando que el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Y vemos que es nuestra conciencia y es por ella que nosotros trabajamos y es por ella que nosotros avanzamos. Y como lo vimos en la clase anterior del Cristo Universal, vemos que ese es el propósito y el camino que nosotros estamos buscando, que nuestra conciencia divina interior, la que nos está moviendo hoy en medio de tanta oscuridad en la que estamos, está buscando es eso, es volverse a conectar a su Padre y volver a ese punto de la conciencia plena. Por eso es importante que llevemos esta reflexión en nuestra vida y que llevemos este momento a la reflexión y veamos que lo más importante en nuestra vida es trabajar en nuestro interior, comprender lo que nos está llevando a nuestro alrededor y que es todo lo que sucede en nuestro alrededor es un gran aprendizaje. Todo lo que hoy tenemos de ego es algo que nos tiene una gran sabiduría en nuestro interior y es algo que es para nuestro ser y es el trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, los invitamos a que sigan conectados con nosotros. Esta clase es una clase un poco densa, por eso queremos compartir el audio de esta conferencia, el PDF de esta conferencia, y si gustan tener una tutoría personalizada donde podamos profundizar el tema y podamos aclarar las cosas, se pueden conectar a través de nuestro canal de WhatsApp o en cualquiera de nuestros medios. Pueden dejarnos un mensaje y podemos seguir profundizando los temas que quieran. Entonces los queremos invitar a la próxima conferencia. Claro que sí, la invitación es para la próxima conferencia, que ya hemos llegado a la
clase número 30 de estas primeras 50 conferencias de la fase A, en donde vamos a hablar sobre un método real, como hemos hablado tanto de esa conciencia que necesitamos empezar a comprender y ver cómo realmente la vamos despertando y la vamos trabajando, pero acá vamos a ver los métodos de cómo ir despertando la conciencia, pero nosotros tenemos dos conciencias, es una conciencia objetiva y una conciencia subjetiva. Entonces los invitamos para estar presentes en esta clase tan importante y empezar a comprender en qué clase de conciencia tenemos hoy por hoy y qué estamos dándole poder o mayor atención. Adicionalmente, los invitamos a lo que nos sigan por lo que es nuestras redes sociales. Tenemos nuestra fanpage en donde también van a conseguir todo el material de contenido referente a este temario y también van a tener las clases. Cualquier pregunta, inquietud o incertidumbre que tengan, con todo gusto allí nos pueden dejar comentarios. De hecho, en este momento también lo pueden hacer y nosotros con todo gusto los vamos a atender. Adicionalmente, los invitamos a lo que es a nuestro canal de YouTube, en donde en el canal de YouTube nosotros vamos también a ir subiendo todas estas clases que se encuentran presentes, que nosotros hasta hoy hemos llegado, esta clase número 29, acá podrán conseguirla y también podrán conseguir reflexiones en donde pueden retomar las clases y hacerlas partícipes, veamos cómo una clase tiene correlación con la otra y podemos ir retomando las clases anteriores y a la vez podemos estar atentos a las nuevas clases que nosotros semanalmente pues vamos entregando a cada uno de ustedes. Bueno, y para los que están ahí de que es la primera vez que nos están viendo, pues es muy importante que vean esta primera carpeta que tenemos en el canal, que realmente es la base para seguir estas conferencias, porque son los primeros ejercicios de comprobación y de evidencia que nos van a permitir darle el fundamento a este conocimiento y a esta ciencia que estamos transmitiendo, enseñándoles todos los miércoles y domingos. Claro que sí. Y bueno, sin más que decirles, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que esta conferencia se le pueda aprovechar y sacar realmente todo ese juguito tan importante que tienen cada una de las conferencias, porque veamos que cada una de ellas tiene un valor agregado que pues es importante empezar a tomarlo en cuenta y sobre todo hoy por hoy trabajar en este péndulo interior que tenemos y empezar a trabajar en este punto medio a conseguir esa verdad absoluta y real, pero siendo conscientes de que hay que trabajar fuertemente y constantemente. Bueno, y también es muy importante que llevemos este ratico antes de dormir y analicemos cómo nuestra vida ha sido tan oscilante y cómo podemos empezar a mantener esta quietud en el péndulo y que la oscilación sea lo más mínimo posible para que nuestra vida pueda transitar y no vivamos en este constante mar de altas y bajas. Eso es muy importante porque la vida, si se lleva en armonía, es mucho más fácil el avance y es mucho más fácil la convivencia en nuestro diario vivir. Claro que sí. Solo con el equilibrio pues nosotros podemos llevar un avance y un proceso, sobre todo en el despertar de la conciencia, más pleno y sobre todo podemos ir viendo cómo vamos avanzando y no nos vamos quedando allí en un solo sitio y pues estancados de cierta manera. Por eso la invitación, como siempre, es llevarlo a lo que es la práctica, empezar a trabajar, empezar a decidir por cada uno de nosotros, ni siquiera por un tercero, sino solamente por nosotros a trabajar en este ser y en esta conciencia que nos pide a grito pues empezar a despertarlo. Sin más que decirles, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y pues los esperamos para la próxima clase. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora Perú, y 9 de la noche, Chile. Claro que sí, nos vemos la próxima y bueno, chao, chao. Chao, chao.